Escrituras como base de fe. En este canal encontrarás teología reformada, Apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La Iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. La Neorreforma y Eduardo Valdés Ortiz. Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Interrumpimos con una noticia urgente. Un avión de la aerolínea Aeroméxico. Millones de televidentes en el mundo esperaban expectantes el desenlace de la noticia. Las vidas inocentes de más de 100 pasajeros del vuelo 576 de Aeroméxico estaban en las garras de un grupo de secuestradores. A las 12:56 horas, el capitán de la aeronave se comunicó con el Centro de Control de Tránsito Aéreo del Aeropuerto de Ciudad de México. El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, recibió instrucciones precisas del presidente Felipe Calderón para actuar de inmediato y resolver la emergencia. En tierra, las alarmas se activaron con un solo objetivo: desarticular lo que parecía un acto terrorista. ¿Cómo hacerles saber a lo que se van a enfrentar? Lo que optamos fue por hacer una aproximación en torno del avión para determinar, para que la tripulación del avión, los pasajeros y los propios, en este momento, delincuentes, supieran al poder de fuego, al poder de intervención al que se enfrentarían en el corto plazo. El comandante Rafael Avilés de la Policía Federal fue quien dirigió el operativo. La acción siguiente fue aterrizar atrás de la aeronave, asegurar la parte de abajo, limpiar la zona de personas que no tuvieran nada que hacer en el lugar, para iniciar el proceso de negociación que ya estaba siendo llevado a cabo por personal de la aerolínea. Al parecer, había un líder que tenía algunas exigencias. Manifestaba que quería hablar con el presidente Calderón, porque ya tenía 3 meses tratando de hablar con él, al no tener respuesta. Entonces se vio la necesidad de hacerlo vía una línea aérea, vía un avión. Según cuenta el piloto Ricardo Ríos, quien estaba en contacto directo con la torre de control, un paso en falso de cualquier miembro de su tripulación podía poner en riesgo la vida de todos. Nomás escuchar que tengo una bomba a bordo ya es tomar las cosas en serio. La sobrecargo Gabriela Ceja fue la primera en informar que el secuestrador amenazaba con querer volar el avión. Para mí el primer balde de agua fue cuando me dijo que traía una bomba a bordo. Tengo 18 años volando y gracias a Dios es la primera vez que me pasa y espero que la última. Y el segundo fue cuando abre la maleta y lo veo. Según la tripulación, el extraño comportamiento del aeropirata los hizo temer que la situación pudiera salirse de control. El pasajero estaba en su asiento, estaba hincado con la cabeza en el asiento, los brazos en el respaldo, y le hice señas a mi compañera y le dije, ¿qué está haciendo? Y me dice, está orando. Y le dije, ¿está llorando? Me dice, no, está orando. Después de aterrizar el avión, el capitán Corso salió de la cabina a negociar con el secuestrador, pero se sorprendió cuando lo vio decidido a detonar la supuesta bomba. Saca un dispositivo como reloj y lo pone a cuenta regresiva 2 minutos 39 segundos y se lo mete a la bolsa de la camisa, a lo que le pido de favor que si me lo permitía. En un acto negativo dice que no. A lo que sí accedió fue a liberar a mujeres y niños. El diputado Hernán Villatoro estaba a bordo del mismo vuelo. Él dice que en minutos pasó de pasajero a presunto criminal. Yo me identifiqué inmediatamente, les dije, yo soy diputado del estado de Quintana Roo, y me dijeron, sí, tú eres diputado y nosotros vendemos chicles, y va para abajo.
y me inclinan y nos someten. De inmediato fue detenido y esposado junto a otros sospechosos de ser cómplices del secuestrador. Ellos fueron trasladados a un hangar de la Policía Federal. Poco después, las autoridades se enteraron que el secuestrador actuaba solo y que los 3 cómplices a los que él se refería eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También confirmaron que era un pastor cristiano de origen boliviano. Era el día 9 del mes 9 del año 2009. Al revés, el 666, según la Biblia, la marca de la bestia, y para Josémar Flores, día propicio para entregarle al presidente de México un mensaje de Dios. Anunciar que viene un terremoto como nunca ha habido otro para esta nación. Para muchos, sus declaraciones pusieron en duda su cordura. Para su esposa, él solo es un mensajero de Dios. Es un siervo de Dios, como cuando Dios le habló en el tiempo de la Biblia a hombres y que dijo, vayan y digan esto va a ocurrir, y así fue. Me dijo, ayer en León, Guanajuato, una señora me regaló tu testimonio, aquí lo tengo, mira. Me dice, ¿sabes qué? Prepárate, porque Dios me está revelando, ya Dios me reveló todo. Yo nada más espero una señal de Dios para hacer lo que voy a hacer. Pero ¿qué es lo que va a hacer? No se lo puedo decir, porque es entre Dios y yo, y usted lo va a ver. Entonces, yo tengo una línea secreta con Dios, decía él. Josémar Flores tiene antecedentes criminales. Estuvo preso por robo a mano armada en su país y carga con el trágico episodio de la muerte de un amigo. Choca con un carro de un amigo, muere el amigo, y entonces a causa de eso como que él empieza a refugiarse en el alcohol. Y luego a los 10 años en la droga, y se mete fuerte. Cocaína, heroína. Era el peor de los francotiradores allá en Bolivia, Santa Cruz. Ahora, por medio de sus testimonios y cantos religiosos, se sabe que también fue sicario y francotirador. Estuve en una cárcel que fui un vil drogadicto, pero hace algunos años me libertó mi Cristo. Pero asegura que Dios lo rescató y desde entonces la liberación de su oscuro pasado es el estandarte que lo ha llevado a ganar miles de adeptos en toda la República Mexicana. A consecuencia de haberlo conocido, de haber escuchado esa palabra poderosa que Dios le ha dado a él, hizo impacto en mi vida y mi vida cambió. Desde entonces, Jorge Pérez se convirtió en líder de una congregación cristiana en Cancún y fue allí donde Yosmar viajó días antes de secuestrar el avión. ¿Usted desayunó ese día con Yosmar y lo dejó en el aeropuerto? No teníamos la menor idea de qué andaba en su mente. Se comportó de una manera normal. El pastor Pérez dice que lo despidió en el aeropuerto sin imaginar lo que él llevaba en su maleta. Josémar Flores declaró que pudo burlar los filtros de seguridad de este aeropuerto porque traía las latas, la cinta adhesiva y hasta unos calcetines que utilizó para simular el artefacto explosivo por separado dentro de su maleta de mano. Pero una vez que estuvo dentro de la sala de espera y mientras no había vigilancia, construyó la supuesta bomba. Sin embargo, este hecho ha puesto en duda las medidas de seguridad del aeropuerto, que mantiene varias rutas hacia la Unión Americana y hasta han sido cuestionadas por el propio secretario de Seguridad Pública. Este video lo muestra en la sala de espera manipulando los objetos de su equipaje y hasta cortando con los dientes la cinta adhesiva sin que nadie se le acercara a cuestionarlo. Incluso abandonó por un momento sus maletas antes de hacer la última fila para abordar el avión. En sus primeras declaraciones ante el juez, el predicador respondió a las versiones de un supuesto montaje. ¿Alguien le pagó a usted para hacer esto? Absolutamente nada, absolutamente nada. Nunca lo hubiera hecho por dinero. Está de por medio mi esposa, mi familia. Para sus seguidores, Yosmar cumplió con revelar un mensaje divino y será Dios quien decida su futuro. ¿No vas a contratar abogado entonces? ¿Para qué? Tengo mi mejor abogado, se llama Jesucristo. Sin embargo, aceptó la defensa de una abogada de oficio que casualmente se llama María de Jesús Galindo. Por ahora, ya consiguieron que se le redujeran los cargos de secuestro, a sabotaje y ataque a las vías de comunicación. Ya lo demás le toca a Dios, porque Él me dijo a mí, si Dios me metió en este rollo, ahora sí que Él va a tomar control de todo. El Dios cómplice. Mensaje escrito por Rafael Hernández. Salmos capítulo 50, versos 21 al 23. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios.
no sea que os despedace, y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Al preguntarle quiénes eran sus cómplices, respondió: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dios? Esa fue la respuesta de José Mar Flores Pereira, más conocido como Josmar, nombre artístico, al ser detenido y arrestado por las autoridades militares en el aeropuerto de la Ciudad de México el día miércoles 9 de septiembre del año 2009. La razón: secuestrar un avión en pleno vuelo y amenazar con detonar una bomba si no le comunicaban con el presidente de México. ¿Cuál es el primer diagnóstico que uno emite sobre un individuo que actúa así? La respuesta es: un psicópata. De acuerdo a la ciencia médica, los psicópatas no pueden empatizar ni sentir culpa. Por eso interactúan con las demás personas como si fuesen cualquier otro objeto. Las utilizan para conseguir sus objetivos, la satisfacción de sus propios intereses. No necesariamente tienen que causar algún mal, pero si hacen algo en beneficio de alguien o de alguna causa aparentemente altruista, es solo por egoísmo, para su único y exclusivo beneficio. Los psicópatas tienden a crear códigos propios de comportamiento, por lo cual solo sienten culpa al infringir sus propios reglamentos y no los códigos comunes. Sin embargo, estas personas sí tienen nociones sobre la mayoría de los usos sociales, por lo que su comportamiento es adaptivo y pasa inadvertido para la mayoría de las personas. Además, los psicópatas tienen un marcado egocentrismo, una característica que pueden tener personas sanas, pero que es intrínseca a este desorden. Esto implica que el psicópata trabaja siempre para sí mismo, por lo que cuando da, es que está manipulando o esperando recuperar esa inversión en el futuro. La razón por la cual una persona psicópata es una persona perversa es porque se trata de sujetos cuya personalidad depende en gran medida de mantener el principio de realidad, pero careciendo de superyo. Esto hace que la persona psicópata pueda cometer acciones criminales u otros actos cuestionables con total falta de escrúpulos, sin sentir culpa. Una personalidad psicópata no se restringe al asesino en serie, tal y como sugiere el estereotipo más extendido en nuestra sociedad acerca del psicópata. Un psicópata puede ser una persona simpática y de expresiones sensatas que, sin embargo, no duda en cometer un crimen cuando le conviene, y como se ha explicado, lo hace sin sentir culpa por ello. La mayoría de los psicópatas no cometen crímenes, pero no dudan en mentir, manipular, engañar y hacer daño para conseguir sus objetivos, sin sentir por ello remordimiento alguno. Entonces, desde la perspectiva médica, José Mar Flores Pereira, Josmar, es una persona con desórdenes mentales. Esa es la opinión de la ciencia médica. Sin embargo, el problema de este señor es también espiritual. La Biblia se refiere a esta clase de individuos como discípulos de espíritus engañadores y practicantes de doctrinas de demonios, y que tienen cauterizada la conciencia. Leamos 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Pero lo peor de todo esto, y para vergüenza del cristianismo, es que este sujeto se hace llamar pastor y cantante cristiano, y hace cómplice a Dios de su desquicio y de sus estupideces. Señores, no, no y no. El Dios santo y verdadero no es secuaz, no es colaborador, no es copartícipe, sicario, no es partícipe ni coautor de ninguna sabandija de la peor especie como el artista Josmar. ¿Acaso Dios se desprecia a sí mismo? Porque en Proverbios, capítulo 29, verso 24, la Escritura dice: el cómplice de el ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Así que este hombre, Josmar, al atribuirle a Dios el título de cómplice, está diciendo que Dios aborrece su propia alma. Porque el cómplice, según aquí, el cómplice de el ladrón aborrece su propia alma. Este hombre se roba un avión en pleno vuelo, lo secuestra en pleno vuelo, y dice que Dios es su cómplice. ¡Qué aberración más grande! Pero son muchísimos, pero muchísimos los que en este tiempo toman a Dios sin permiso y lo hacen cómplice de sus barbaries. Y entre esos muchos, lamentablemente, hay líderes evangélicos, entre comillas. ¿No son estos semejantes al terrorista más buscado de nombre Osama Bin Laden? Quien después de la matanza del 11 de septiembre del 2001 dijo con orgullo: el Dios omnipotente ha golpeado a América. Y asimismo actúan y declaran cientos de terroristas más después de cometer sus atrocidades. ¿Necesita Dios de Satanás? ¿Necesita el Dios Todopoderoso usar a un hombre endemoniado con una Biblia en mano para que secuestre un avión, atentar contra la vida de más de 104 personas y ordenar que la nave sobrevuele 7 veces la ciudad y exigir una entrevista con el presidente mexicano para advertirle, según él, sobre un terremoto y que si no cumplen con sus demandas hará explotar una bomba? Una bomba, 3 latas de jugo Jumex, llenas de tierra y adornadas con lucecitas, según las palabras de este perverso. Pues que lo escuchen y lo lean todos aquellos que hoy nos están poniendo en la misma balanza a todos los ministros cristianos evangélicos. No, no y 1000 veces no. Ese no es el Dios verdadero. Ese no es el Dios que predicamos. Ese no es el Dios que envió a Jesucristo a morir en la cruz por todos los pecadores. Juan capítulo 3 verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios cómplice, su evangelio y su ministro Josémar Flores Pereira Josmar son de las tinieblas y son inspirados por el mismo infierno. Decadencia espiritual. Con tristeza sigo viendo en muchos creyentes y hasta en líderes la falta de conocimiento del Dios verdadero, ya que no solamente sobre este caso hay quienes justifican los hechos de estos pseudoministros, pero es que lo he dicho muchas veces y hay quienes me juzgan de amargado y contencioso, pero no importa, prefiero ganar enemigos por decir la verdad que amigos por hablar mentiras. He leído los comentarios de algunos sobre el tema que estamos tratando y les comparto solamente 3. El primero dice así: en los tiempos de Noé, de Pedro o de Josué, a ellos se les catalogaba como locos. Para la sociedad y para algunos pastores es normal que lo critiquen y lo juzguen. Josmar es un siervo de Dios y Dios cumplirá lo que ha dicho. Amén. El segundo comentario para justificar el horror de este hombre dice así: hermanos, oremos por Josmar.
él es un siervo de Dios. Simplemente que el diablo se salió de nuevo con la suya. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando una falla para burlarse de los cristianos. El tercer comentario dice así: por favor, hermanos, oremos por Yosmar. Si fue de Dios, se cumplirá. Y si no, los reos tendrán quien les comparta de la palabra. Y Dios bendiga su ministerio. Como decía al principio, me preocupa el justificar de estas personas estos hechos tan lamentables. Porque estas personas de seguro tienen un pastor. De seguro tienen un líder que los está guiando. ¿Cuál será la condición de estos líderes? Hay que sufrir de una gran decadencia espiritual para justificar que un tipo con título de pastor y cantante secuestre un avión para dar a conocer, según él, una revelación divina. ¿Qué dicen las Escrituras sobre estos malandrines secuestradores? Veamos 1 de Timoteo, capítulo 1, del verso 9 al 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, y escuche, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, el Dios de la Biblia reprueba en su palabra los hechos de los secuestradores. ¿Pero acaso, por otro lado, los escoge para dar a conocer su voluntad? 1,000,000 de veces no. Quien le dio esa orden a Yosmar fue Satanás, el príncipe de las tinieblas, quien siempre ha ido en contra de la palabra de Dios desde el principio. Génesis capítulo 3, verso 1 dice que la serpiente era el animal más astuto, la cual le habló a Eva y le dijo: con que Dios os ha dicho, etcétera, etcétera. Siempre anulando o tratando de anular, tratando de tergiversar, de torcer la santa palabra de nuestro Dios. Cuidado, iglesia. Estudiemos la palabra de nuestro Dios. Conozcamos el carácter de nuestro Dios verdadero. Por otro lado, siento mucha pena por la esposa y por los hijos de este enfermo mental, ya que al parecer ella es una víctima más de los pastores y cantantes que utilizan el cristianismo y usan el nombre de Jesús para ocultar su verdadera personalidad. La esposa tuvo que dar la cara ante los medios de comunicación y al principio dijo: un predicador con ética no hace tales cosas, pues Dios es un Dios de orden y no de desorden. Por el otro lado, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden ser cómplices de un predicador que actúa como si fuera un terrorista, porque los secuestros solamente los terroristas lo practican. Pero nosotros los cristianos no debemos hacer tales cosas. Dios no es un terrorista, tampoco es un criminal, ni mucho menos un matón. Dios es un Dios de amor. Y agregó: mi esposo sufre trastornos, ya que de joven se drogaba y bebía alcohol en exceso. Estas palabras las dio para el periódico El Universal de México el día 9 de septiembre del año 2009. Oremos por esta mujer, amados hermanos, y por sus 3 hijos, que aunque en entrevistas más recientes ha cambiado su opinión, afirmando que las revelaciones de su esposo son de Dios, creo que se ha visto presionada a sustentar las mentiras de su marido. Sin embargo, tampoco ella, delante de Dios, no se puede justificar. Es un siervo de Dios, como cuando Dios le habló en el tiempo de la Biblia a hombres y que dijo: vayan y digan esto va a ocurrir, y así fue. Me dijo: ayer en Guanajuato una señora me regaló tu testimonio, aquí lo tengo, mira. Me dice: ¿sabes qué? Prepárate,
porque Dios me está revelando, ya Dios me reveló todo. Yo nada más espero una señal de Dios para hacer lo que voy a hacer. Pero qué es lo que va a hacer no se lo puedo decir, porque es entre Dios y yo, y usted lo va a ver. Entonces, yo tengo una línea secreta con Dios, decía él. Ya lo demás le toca a Dios, porque Él me dijo a mí, si Dios me metió en este rollo, ahora sí que Él va a tomar control de todo. Y esto me hace recordar el caso de Ananías y Zafira, un matrimonio que se puso de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1. Ahora, quien sí apoyó desde el principio, desde que se dio a conocer la noticia de la locura de Josmar, el seguidor del Dios cómplice, fue su madre, Mari Pereira, quien justifica los hechos de su hijo al decir a los medios lo siguiente. De 14 años, él comenzó a hacerse vicioso, ¿no? Después, a medida que fue pasando el tiempo, él llegó a ser ya un delincuente, ¿no? Ya él, drogadicto, borracho. Quiero pedirle perdón al presidente, a la gente que estuvo en el avión, ¿no? Pedirle perdón, porque no es bíblico de asaltar. Pero yo creo que por la premura de ver tanta cosa en México, tanta delincuencia, entonces yo pienso que eso lo ha obligado a él, ¿no?, a hacer de esa forma, llamar la atención a las autoridades. Doncellas y mujeres solteras cristianas, préstenme atención, por favor. Antes de dar el sí me quiero casar a ese pretendiente, cerciórense que ese joven u hombre tengan la mente de Cristo, o sea, que sus vidas sean regidas y gobernadas por el Espíritu Santo. No corran el riesgo de casarse con un hombre que les dé mala vida y que con sus hechos semejantes a los de este cantapastor pseudo cristiano les dejen en vergüenza a ustedes y a sus hijos. Pero tal vez alguien diga, pero si predicaba la palabra de Dios, además, ¿y qué? ¿Y qué con eso? Pero si cantaba y le llegaban invitaciones de varias partes del... ¿Y qué? ¿Qué con eso? Pero muchas almas recibieron a Jesús como su Salvador por medio de sus mensajes. ¿Y eso qué? Lo he dicho cientos de veces. No por el hecho de que un hombre tenga el talento para cantar y para predicar, que su agenda esté a reventar, que llora abundantemente cuando habla de Dios, que tenga poder de convocatoria, etcétera, etcétera. Eso no significa que sea un verdadero siervo de Dios. Escucha, amada iglesia de Jesucristo, todo aquel, no importa cómo se llame, que comercializa con el Evangelio Santo, no tiene temor de Dios, mucho menos de las autoridades terrenales. Más bien, son seres que siempre van detrás de sus propios intereses. La palabra de Dios dice, en Isaías capítulo 1, verso 23, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Están entre nosotros. El apóstol Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 5 del verso 11 al 13, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Sus canciones suenan en la radio. Sus videos son vistos en televisión cristiana. Los pastores, sin discernimiento, los contratan para ministrar a sus miembros con sus testimonios, mensajes y canciones. Esta especie de ministros son los que venden desde el púlpito su mercancía entre canción y canción. Y como si fuera poco, después pasan los pastores y preguntan a la congregación, ¿les gustó la música del hermano? ¡Amén!, grita la congregación al unísono. ¿Les gustó cómo cantó el hermano? Vuelve a preguntar el pastor. ¡Amén!, vuelve a responder toda la congregación. Y como nunca falta un despistado que piensa,
Gloria a Dios, el pastor le va a pedir que cante más al hermanito. Y entonces, para desconsuelo del despistado, el pastor dice: pues si les gustó cómo predicó y cantó el evangelista, llévenselo a sus casas, en una cinta, un CD, un DVD o un libro. Y mientras tanto, vamos a juntar una ofrendita de amor, por supuesto muy aparte de lo previamente acordado en el contrato. Y sigue diciendo el pastor: recuerden que hay que ser generosos y apoyar el ministerio del evangelista internacional. Casi me quedo sin aire. Actualmente hay muchos perversos semejantes a Josemar Josmar ministrando al pueblo del Señor. Insisto, por la frialdad y desamor de muchos pastores hacia la sana doctrina y celo por la casa de Dios. No me arrepiento. Jeremías capítulo 23 del verso 30 al 32 dice así: por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Jamás me voy a arrepentir. Estoy contento porque Dios me utilizó para dar un mensaje al mundo. Esa fue la respuesta de este individuo, Josemar Flores Pereira Josmar, cuando un periodista le preguntó si se arrepentía por sus hechos. Cómo Dios, ahora sí, en su misericordia, usó a un incrédulo para hablar a la conciencia de este sujeto. ¿Cómo se va a arrepentir si no ama ni a su propia alma, menos a los inocentes que también fueron arrestados por su culpa, y a todos los pasajeros del avión y sus familiares, quienes vivieron horas de terror? Dice Proverbios 8:36: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Sin embargo, amado pueblo de Dios, lo que más me indigna cuando suceden estos casos es la flojez y la falta de convicciones bíblicas de algunos pastores como para emitir un juicio claro y contundente sobre estos hechos. A continuación, les comparto un fragmento de un artículo sobre el tema escrito por un pastor que, dicho sea de paso, es director de un instituto bíblico y en cuya iglesia yo he predicado algunas veces. Seguramente no me volverá a invitar, pero no me importa. La nota o el artículo que este pastor está haciendo circular entre sus contactos dice así: bueno, las noticias de este secuestro continúan, pero nosotros no lo vamos a juzgar, porque no somos Dios para juzgar a nadie. Solamente Dios es el que juzga a los humanos. Lo único que lamentamos es que en el encabezado de algunos periódicos dicen: un maniático predicador secuestró un avión. Eso deja mucho que decir. Eso pone al pueblo evangélico en mal frente a otras religiones. Y los que tienen mucho material que cortar ahora son los reporteros, porque ellos esperan cualquier oportunidad para poner en tela de juicio a cualquier religión. Para todos aquellos que piensen igual que este pastor, les respondo de la siguiente manera. Es cierto que Dios es el juez de toda la tierra. Muy cierto, eso nadie lo puede discutir. Pero entonces, ¿para qué están los pastores? ¿Acaso para adornar la iglesia con su belleza y vivir de las ofrendas y diezmos del pueblo? En Isaías capítulo 59, de los versos 2 al 4, Dios le habla a Israel a través del profeta diciendo: pero
vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, y escuche, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Además, como ya hemos visto, amados hermanos, el apóstol Pablo enseña que nosotros los ministros somos los responsables de juzgar los hechos de los que se dicen pertenecer a la iglesia de Jesucristo, porque de los de afuera Dios se encargará. Primera de Corintios capítulo 5 del verso 11 al 13. ¿No sabe esto un pastor y director de un instituto bíblico? Además dice que lo único que lamenta es que por culpa de los medios de comunicación seculares, el cristianismo quede mal ante otras religiones. Y con esto, indirectamente, justifica los hechos del endemoniado Josmar. ¿Acaso Dios en su palabra culpa a los inconversos por blasfemar su nombre? ¡Claro que no! Todo lo contrario. Las Escrituras dicen en Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por la culpa de la iglesia, por la culpa de aquellos mal llamados cristianos. Así como también es cierto que los no creyentes glorifican a Dios por las buenas acciones de los hijos de Dios. Esto está documentado en Mateo capítulo 5, verso 16, por palabras de nuestro Señor Jesucristo. Además pregunto, ¿cuándo el mundo sin motivos ha hablado bien de Jesús y del cristianismo? ¡Jamás! Y si alguien me pregunta, entonces ¿por qué hablan bien de los super archi hiper mega pastores, profetas, apóstoles, reverendos y cantantes y hasta les dan premios? La respuesta la encuentran en Lucas capítulo 6, verso 26. Estúdienla. Pero sigamos leyendo parte del artículo que este pastor y director de Instituto Bíblico está haciendo circular. Por supuesto que nosotros no aprobamos la manera en que procedió para darle un mensaje al presidente de México. Yo creo que hoy día hay tantos medios para comunicarle un mensaje a la gente. Él pudo haber usado un medio como por ejemplo un periódico nacional, pudo haber usado la televisión, pudo haber solicitado una audiencia con el presidente Calderón, etcétera, etcétera. Se los ruego de rodillas, por favor, por lo que más quieran, no me manden a estudiar a ese instituto bíblico. Prefiero ser un ministro laico hasta que regrese mi señor o yo vaya a él. Mire, perdónenme, pero lo menos que puedo hacer es reírme al leer lo que este pastor escribió sobre Josémar Flores Pereira Josmar, el secuestrador del avión de Aeroméxico. Por un lado, dice que no aprueba la forma en que el cantapastor usó para dar a conocer la revelación de Dios. Y si dice que no lo aprueba, entonces ¿cómo es que dice que no puede juzgar los hechos de este? Como dice un comediante, que alguien me explique. Y todavía como que le manda sugerencias al secuestrador al decir que existen otros medios para dar a conocer un mensaje. ¡Ay, Señor! Amada Iglesia, parte de la culpa de que el tornado de la apostasía esté azotando a la Iglesia en nuestros días es precisamente de pastores y directores de instituciones de enseñanza bíblica que no son ni fríos ni calientes, quienes al emitir sus opiniones respecto a hechos semejantes a los de Josémar Flores Josmar dejan a sus oyentes con más preguntas que respuestas y llenos de dudas, ya que con esos pobres y raquíticos juicios le están diciendo a la gente: esa es mi opinión, ustedes hagan como bien les parezca.
Qué fácil se deslindan de sus responsabilidades esa clase de ministros asalariados. Pero por otro lado, qué bien se explican y dan a entender cuando se trata de pedir ofrendas de amor, entre comillas, diezmos, primicias, pactos, joyas, autos, casas, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso no pestañean ni tartamudean, hasta dicen como el cantapastor: Dios me mostró y me dijo que les ordenara a ustedes pasar por la máquina registradora. Estos también le sirven al Dios cómplice. Revelación de Josmar y propósito. Mateo capítulo 16, verso 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. En la actualidad tenemos, por desgracia, muchos profetas locos y profetisas locas en medio de la iglesia, que usan la numerología para deducir y proclamar sus revelaciones carnales a la iglesia y al mundo. La numerología es una práctica adivinatoria utilizando los números. Es un conjunto de creencias o tradiciones que pretende establecer una relación mística entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales. Entre los más destacados numerólogos o adivinos dentro de la comunidad evangélica está el llamado doctor y apóstol Ronnie Chávez, quien, según sus propias palabras: para cada fin de año, por varios años ya, el Señor me ha guiado a entregar de su parte algunas directrices proféticas para ayudarnos en las decisiones y planes de los meses que se avecinan. A estas directrices divinas que emergieron con más fuerza en este nuevo milenio, le hemos llamado la guía profética. El envío año tras año de esta carta profética ha ido activando a varios profetas y apóstoles a orar y a escribir también una guía profética para su congregación, red o nación, ampliando el horizonte profético presente y futuro del pueblo de Dios. Algunos estudios del hebreo nos han hecho conocer detalles interesantísimos sobre números y años bíblicos, que han servido para entender mejor el plan profético del Señor para el tiempo presente. Fragmento extraído de la página www.ronnichavez.org. Este otro loco soñador también le sirve al Dios cómplice. No sé quién estará más desajustado de los dos, si Ronnie Chávez o Josémar Flores Pereira Josmar, porque según este último, Josmar, número 1, dice que secuestró el avión por orden divina. 2. El avión debía dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. El Dios de este hombre, el Dios cómplice, no sabía que el avión no tenía suficiente combustible para tantas vueltas. 3. Lo hizo en esa fecha porque era 999. Y que si se pone de cabeza resulta en 666, y de acuerdo a la Biblia, esa es la marca de la bestia. ¿Y eso qué? 4. excusa: que el propósito del secuestro fue para comunicarle al presidente Felipe Calderón que México sufrirá un gran terremoto. La pregunta es, ¿cuándo? Bueno, no dijo, ya que no quiere quedar mal. Y para él es más importante su reputación que la de su Dios cómplice. Ahora, cualquiera puede profetizar un terremoto para México. Por favor. Excusa 5. Que su Dios le dijo que en México, porque el escudo de ese país es profético, ya que el águila que tiene a la serpiente bajo sus garras significa que Jesús en México tiene a Satanás bajo sus pies. Y excusa 6, que de México saldrá el último avivamiento a las naciones. ¿Saldrá? ¿Estará hablando de algún avión? Uy, esas profecías
no les va a gustar a Fernando Sosa, ni a César Castellanos, ni a Ricardo Rodríguez de Colombia. Por otra parte, ¿cómo se ve que a este sujeto no le ha servido para nada el tiempo que ha vivido en México, como para aprender un poco de historia nacional? Porque no solamente tuerce la palabra de Dios para su conveniencia, sino que también cambia el significado de los símbolos aztecas. Escúchelo, por favor. Anunciaron que viene un terremoto como nunca había otro para esta nación. La otra razón es para anunciarle al mundo que de esta nación saldrá el último avivamiento de las naciones. Porque el escudo mexicano es profético. Ese águila que tiene la serpiente bajo sus garras dice que Jesucristo en México tiene a Satanás bajo sus pies. Problema viejo. De acuerdo al periódico Novedades de Quintana Roo, en su edición del jueves 24 de agosto del año 2006, Josémar Flores es el propietario del restaurante Las Delicias de Josmar, restaurante que a su vez es usado como lugar de reunión para la congregación denominada Éxito Familiar, donde Josémar Josmar funge como pastor. Precisamente ese lugar, ese restaurante o esa iglesia, un exmiembro y su pastor Josmar han estado bajo investigación por amenazas de muerte. Parte de la nota en el periódico Novedades de Quintana Roo dice así: indagan a extranjeros por amenazas. Un restaurante de la región 229, el cual funge como centro de reunión para una congregación cristiana denominada Éxito Familiar, es investigado por autoridades judiciales como el sitio donde se habría planeado las amenazas de muerte contra el comisionado de la Policía Municipal, Ricardo Adrián Samos Medina. Tras la captura antenoche de Stanley Peregrino López, acusado de efectuar llamadas telefónicas advirtiendo Samos es quien sigue en la lista de ejecuciones, el sospechoso reveló nombres de cómplices y presuntos autores intelectuales de la campaña para amedrentar a jefes policiales. También se indagan nexos de las amenazas de este presunto fanático religioso con la masacre en junio contra el jefe del Estado Mayor de la Policía Preventiva, Tránsito y Bomberos, Wilfrido Flores Saucedo, y de su escolta Alejandro Morales, quien eran cristianos, así como todo el personal de dicha oficina. Stanley Peregrino dijo ayer que el pastor Josmar Flores Pereira, originario de Bolivia, quien dirige una secta denominada Éxito Familiar, pagaba 200 pesos al detenido por cada llamada al Centro de Comunicaciones Control y Comando C4 que atiende solicitudes de auxilio y denuncia anónimas. Aunque el sospechoso cayó en contradicciones en cuanto a fechas y lugares, aclaró que perteneció a dicha secta y fue contactado por uno de sus miembros, Carlos López Lázaro, para hacer una serie de llamadas intimidatorias contra Samos Medina. Mencionó que el mismo predicador planeó el acoso contra el jefe policial en el restaurante Las Delicias de Josmar, ubicado en la avenida Niños Héroes, a unas cuadras de Cava, en la región 229, que también es el centro de los adeptos de la secta. Pero como Josmar salió de viaje por un mes a Estados Unidos, Carlos López Lázaro era el contacto quien me pagaba por este trabajo sucio. En el restaurante de Las Delicias de Josmar cayeron en contradicciones sobre el paradero del predicador boliviano, pues mientras unos adeptos decían que éste salió de viaje, otros lo negaban. Nota extraída del periódico Novedades, www.novedades.com.mx, Cancún, Quintana Roo, jueves 24 de agosto, año 2006. Entonces los problemas de Josémar Josmar con las autoridades policiales no son nuevos. Tal parece que a este hombre le ha gustado siempre desafiar y aterrorizar a sus semejantes. Pobre esposa, pobres hijos y pobre congregación. Así que lo del secuestro del avión es otra de sus andadas. De hecho, anda circulando por internet, en la página de YouTube, un video donde él hace alarde de sus maniobras para manejar una pistola, utilizando seguramente a algunos miembros de su secta para presentar su show en ese video. También le promete a su Dios que esa será la última vez que usará un arma de fuego. Por el bien de su alma y de los que le rodean,
Que los años que esté en prisión le sirvan para humillarse ante Dios, clamar por su salvación y pedirle perdón a Dios por llamarle su cómplice. Hay que decir también que lamentablemente este hecho fue en México, y con las autoridades de ese país nunca se sabe. Puede ser que en unos meses lo suelten y esté de nuevo tras el púlpito y siendo aclamado por sus seguidores como héroe y mártir en vida. Pueblo del Señor, Dios no es nuestro cómplice cuando actuamos perversamente. Además, nunca nos guiará a hacer cosas que alteren el orden social. Santiago capítulo 1, versos 13 al 17. Déjenme decirles algo. Dios prefiere pasar una vergüenza como esta antes que seguir permitiendo que estos hijos del diablo continúen pisoteando la sangre de Cristo y blasfemando su nombre con sus hechos. El consejo de Dios es claro para todos, sin excepciones. Primera de Pedro capítulo 2, del verso 11 al 17 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y allí mismo en Primera de Pedro capítulo 3 verso 17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Que Dios les continúe bendiciendo.